Dando un poco lo que vimos la semana pasada. La sesión anterior hablamos de las obras de misericordia. Vimos que el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2447, nos dice que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Y vimos también que instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia los defectos de los demás. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. La palabra de Dios es muy clara. Nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. No podemos mostrar nuestra fe sin obras, pero con nuestras obras podemos mostrar nuestra fe. Al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. Jesús nos recordará, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y hoy hablaremos cómo la misericordia se vive y se debe vivir principalmente en nuestra familia. Y para ello vamos a iniciar con una oración pidiendo el Espíritu Santo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar esta sesión con una historia. Esta historia nos habla de don Felipe y doña Felipa. Ellos eran los esposos más dichosos del mundo. Y una noche volvieron a casa tan alegres que olvidaron cerrar la puerta de la calle. Ya acostados, se preguntaban mutuamente, ¿has cerrado la puerta? Yo no, pues yo tampoco. Y ninguno de los dos quiere bajar a cerrar. Después de discutir amistosamente una media hora, apuestan lo siguiente. El primero de los dos que hable deberá bajar a cerrar la puerta. Y los dos se vuelven mudos. Se dan mutuamente la espalda y tratan de dormir. Pero dormir es imposible. Transcurren las horas, los vecinos regresan del trabajo, del cine, del paseo, y se extrañan al ver abierta todavía la puerta de don Felipe. Se empiezan a preguntar los vecinos qué pasa, estarán enfermos, habrán entrado los ladrones, y comienzan a llamar, don Felipe, doña Felipa, ¿qué les pasa? Y ninguno de los dos quiere perder la apuesta. Los vecinos llaman más fuerte, llegan más curiosos. De las ventanas algunos vecinos se asoman y dicen, don Felipe y doña Felipa están en casa, los hemos visto entrar. Algunos se atreven a subir a la recámara y abren y comentan, allí están los dos acostados. Llaman, gritan, se acercan, los sacuden. Don Felipe, doña Felipa, ¿se sienten ustedes mal? Y los dos siguen tan mudos como estatuas. Caray, ¿qué estarán muertos? Dice otro vecino, no, porque respiran. ¿Será acaso una indigestión o un paro cardíaco? Llamemos pronto al médico y al señor cura. Llegan a toda prisa los dos, el señor cura trae los santos óleos, el médico le toma el pulso a Felipe, toca la frente de Felipa, observa, examina, piensa y le comenta al señor cura. El pulso está bien, la respiración es buena, la temperatura normal. No comprendo. Y sin embargo, no hablan, doctor, no contestan, no oyen. Algo debió suceder, comenta el señor cura. Claro, concluye el médico, algo sucedió. Les aplicaré una inyección cardiotónica.
El doctor saca de su maletín la jeringa con su bonita aguja larga y brillante y dice: voy a comenzar por Felipa. Nada más que Felipa les tiene horror a las inyecciones. Por lo mismo, olvida la apuesta, abre los ojos y grita: doctor, comience usted por Felipe. Ahora también Felipe abre los ojos y en medio del asombro de los presentes, con un tono de triunfo le grita a Felipa: querida mujer, has perdido la apuesta, baja a cerrar la puerta. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Sabiduría, capítulo 10, verso 8. Pues los que despreciaron la sabiduría no solo sufrieron el daño de no conocer el bien, sino que dejaron a los vivientes en un momento de su insensatez, para que no cayesen en olvido sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos actuado como Felipe y Felipa, siendo necios? ¿En cuántas ocasiones nuestra necedad nos lleva a no hablar, a no contestar, a no escuchar, a no mirar alrededor, solo para mantenernos en una postura de aparente juego que en realidad es orgullo? ¿En cuántas ocasiones hemos actuado neciamente o inmaduramente con respecto a nuestra familia? La familia es tan importante que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1655, que Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por lo que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Y estas familias convertidas eran islas de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial porque son faros de una fe viva que irradia. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión: iglesia doméstica. En el seno de la familia, los padres hemos de ser para nuestros hijos los primeros anunciadores de la fe, con nuestra palabra y con nuestro ejemplo, y hemos de fomentar la vocación personal de cada uno. Dios mismo es una comunidad en su interior. En el ámbito humano, la familia es el prototipo de la comunidad. La familia es una escuela única de una vida plena de relaciones. Los niños no crecen en ningún otro lugar mejor que en una familia intacta, en la que se vive el afecto cordial, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca. Finalmente, en la familia también crece la fe. La familia, como dice la Iglesia, es una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica, cuya irradiación debe invitar a otros a la comunión de la fe, de la esperanza y de la caridad. Todo hijo proviene de un papá y de una mamá, y necesita el calor y la seguridad de una familia para crecer protegido y feliz. La familia es la célula original de la sociedad humana. Los valores y los principios que se viven en el pequeño ámbito familiar hacen posible la vida social solidaria en un ámbito mayor. Nos dice el Yucat en el número 373 que una familia cristiana debe ser una iglesia en pequeño. Todos los miembros cristianos de una familia estamos invitados a fortalecernos mutuamente en la fe y a aventajarnos unos a otros en el celo por Dios. Debemos rezar unos por otros y conjuntamente y realizar en común obras de amor al prójimo. Los papás respondemos con nuestra fe por nuestros hijos, los llevamos a bautizar y también les servimos como modelo en la fe. Esto significa que los papás debemos hacer todo lo posible para que los hijos experimenten que vivir en la presencia y cercanía de Dios es valioso y benéfico. Ciertamente, en algún momento los hijos crecen y entonces los papás aprenderemos de la fe de nuestros hijos,
y escucharemos cómo Dios habla por medio de ellos, porque con frecuencia la fe de las personas jóvenes se caracteriza por una mayor entrega y porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. El hombre, la mujer, no podemos vivir sin relacionarnos. Y la relación más importante del hombre y de la mujer es la que tenemos con Dios. Esta tiene prioridad sobre todas las relaciones humanas, incluidas las familiares. Por eso es importante ser conscientes que los hijos no pertenecen a los papás, ni los papás pertenecen a los hijos. Toda persona pertenece directamente a Dios y solo con Dios existe un vínculo absoluto y perfecto. Así, se comprende la palabra de Jesús a quienes son llamados. Nos dice el DOCAT, que es este compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 114. La Iglesia considera a la familia como la primera y la más importante comunidad natural. La familia posee derechos especiales y ocupa el centro de toda vida social. Ella es el lugar en el que se origina la vida humana y en el que se desarrollan las primeras relaciones humanas. La familia, por lo tanto, es el fundamento de la sociedad y a partir de ella surgen todos los demás ordenamientos sociales. Y debido a esta enorme importancia, la Iglesia ve a la familia como una institución divina. Adolf Kolping, que era un sacerdote y luchador por los derechos de los trabajadores, dijo que lo primero que el ser humano encuentra en la vida, lo último a lo que tiene en sus manos, lo más valioso que posee en la vida, es la familia. Y es la familia una experiencia insustituible que los seres humanos tienen. Y esta experiencia insustituible de la familia es sabernos amados incondicionalmente. En la familia convivimos recíprocamente diversas generaciones y ahí podemos experimentar el afecto, la solidaridad, el aprecio, el esfuerzo desinteresado, la ayuda y la justicia. Es importante que cada miembro de la familia sea reconocido, aceptado y respetado en su dignidad, sin que para ello tenga que aportar algún rendimiento, porque cada uno es amado por lo que es. Las personas no somos un medio para conseguir algo, sino un fin en nosotros mismos. De esta manera, en la familia surge una cultura de la vida que supera con creces a cualquier otra estructura. En nuestros días, se tiene con frecuencia más en cuenta lo que no pueda hacer o sí pueda aportar algo. Es decir, incluso a veces nos vemos a nosotros mismos o a los demás como mercancías, ¿verdad? Y utilizamos frases como, a ver qué también te vendes, ¿no? Sin embargo, en esta sociedad en que predomina una concentración por lo material, necesitamos que nuestras familias desafíen esta mentalidad, ¿verdad? Es extremadamente importante que cada uno experimente la familia, porque en ella vivimos por primera vez la relación comunitaria, que nos protege por naturaleza y que nos ama y que nos reconoce sin restricciones. Es en un ambiente positivo como el de la familia que cada integrante puede desarrollar sus capacidades y prepararse y hacer el acopio de fuerzas para afrontar cuanto la vida le depare. Justo es esto lo que quiere también una formación impregnada de la imagen cristiana del ser humano. Al mismo tiempo, cada integrante de la familia vive lo que significa asumir responsabilidades, pues en una familia nadie vive por sí solo. Y dependiendo del lugar que ocupen los integrantes, el lugar de los papás, de los abuelos o de los hijos, surgen en consecuencia también los deberes que corresponden a cada uno de ellos. El filósofo chino Lu Bu-wei decía, si la familia está bien, el Estado estará bien, y si el Estado está bien, la gran comunidad de los hombres vivirá en paz. Pensemos un poco en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos viviendo una violencia inaudita. ¿Cómo están nuestras familias? Esta violencia que vivimos surge en primer lugar de nuestras familias. Nos dice el DOCAT en el numeral 118, todo lo que la familia porta en su seno
para sí misma y para sus miembros tiene también relevancia social. Es decir, una sociedad solo puede tener éxito cuando le va bien a cada uno de sus integrantes, cuando ellos se sienten amados y reconocidos. En la familia pueden experimentarse que la lógica de la entrega y de la aceptación es previa, y que más importante que la lógica del intercambio y del mercado. También beneficia a la sociedad del hecho de que los individuos aprendan en la familia lo que significa la responsabilidad y la solidaridad social, porque quien en lo pequeño se muestra muy responsable y solidario, hará lo mismo también en lo grande. ¿Dónde se aprende a ayudar a los pobres, a los enfermos o a los ancianos que en la familia? ¿Dónde se entiende mejor a las personas que dudan, que están solas o abandonadas? ¿Cuándo se hará sensible una persona a las injusticias sociales, estructurales, si previamente no lo ha vivido en su familia? La familia hace así una aportación insustituible para la humanización de la sociedad. Cuanto más invirtamos en la familia, menos se va a gastar en cárceles para jóvenes, en instituciones educativas especiales y en terapias contra cualquier tipo de adicción. La familia hace grandes aportaciones a la sociedad. ¿Y cuáles son estas tareas o aportaciones que hace la familia a la sociedad? Pues en primer lugar, la familia es el espacio en el que se asegura la continuidad de la sociedad. En segundo lugar, la familia asume la tarea específica de la socialización y la educación de los hijos. Es en la familia donde se transmiten valores y tradiciones culturales, éticas y sociales, y también las virtudes espirituales y religiosas, que son fundamentales para formar al ser humano en libertad y en responsabilidad. Cuando provistas con todo este bagaje de educación familiar, pueden las personas, después de una adecuada formación especializada, asumir todo tipo de trabajos en la sociedad. Y una tercera tarea de la familia consiste en mantener a todos los miembros del hogar y proporcionarles un espacio privado de protección, desenvolvimiento y descanso. Y en cuarto lugar, pues especialmente en aquellas sociedades envejecidas, cobra cada vez más importancia que se cuiden en la familia a los enfermos, a los incapacitados y a los que no pueden ejercer ya una profesión. En este sentido, la perspectiva que tenemos de la familia nuclear se amplía a la generación anterior, y lo cual puede dar a la familia una profunda solidaridad y al mismo tiempo su identidad. El bienestar y el futuro de un estado o de un país depende de que la unidad más pequeña que existe dentro de él, es decir, la familia, pueda vivir y desarrollarse. Ningún país, ningún estado, ningún gobierno tiene derecho a inmiscuirse en la célula originaria de la sociedad, la familia, y a negar el derecho a la existencia. Y ningún estado tiene derecho a definir la familia. Y vamos a ver brevemente algunos documentos de la doctrina social de la Iglesia que nos hablan sobre la familia. El Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, en el numeral 9, nos dice: no hay ley humana que pueda quitar al hombre el derecho natural y primario de casarse, ni limitar de cualquier modo que sea la finalidad principal del matrimonio, instituido en el principio por la autoridad de Dios. Sean fecundos y multiplíquense. He aquí, pues, que la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil. Y el Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, en los numerales 16 y 17, nos dice: por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural de la sociedad humana, de la cual nace el deber de atenderla con suma diligencia, tanto en el aspecto económico y social como en la esfera cultural y ética. Todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su misión. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie
el derecho de mantener y educar a los hijos. Y el Papa Juan Pablo II nos decía en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, en el numeral 6, por una parte, existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en los matrimonios, la promoción de la dignidad de la mujer, la procreación responsable, la educación de los hijos, y se tiene además conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, en orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento de la misión de la Iglesia propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte, no faltan, sin embargo, signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales, como son una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí, las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre papás e hijos, las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores, el número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional. Y en la encíclica Centésimos Annus, en los numerales 39 y 49, nos dice que la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien, aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por lo tanto, qué quiere decir en concreto ser una persona. Y se entiende aquí que la familia fundada en el matrimonio, en el que está el don recíproco de sí por parte del hombre y de la mujer, crea un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse para afrontar su destino único e irrepetible. Y para superar esta mentalidad individualista que hoy en día está tan difundida, pues se requiere un compromiso concreto de solidaridad y de caridad, que comienza dentro de la familia, empezando por la mutua ayuda entre los esposos y luego con la atención que las generaciones se prestan entre sí. De este modo, la familia se cualifica como una comunidad real de trabajo y de solidaridad. Pero ocurre que cuando la familia decide realizar plenamente su vocación, en ocasiones se puede encontrar sin el apoyo necesario por parte del Estado, que no dispone de los recursos suficientes. Es urgente, entonces, promover iniciativas políticas, no solo en favor de la familia, sino también políticas sociales, que tengan como objetivo principal a la familia misma, ayudándola mediante la asignación de recursos adecuados e instrumentos eficaces de ayuda, ya sea para la educación de los hijos, para la atención de los ancianos, o evitando el alejamiento del núcleo familiar y consolidando la relación entre las generaciones. Y por último, quisiera leerles algo precioso del Papa Francisco que escribió en Laudato Si en el numeral 213. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o el egoísmo y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Y es partiendo de todo este contexto que nos da el magisterio de la Iglesia que vamos a mencionar 5 puntos, solo 5, de todos los que podemos encontrar 5 puntos concretos que nos pueden servir de apoyo para vivir la misericordia en nuestra familia. El primero de ellos es la educación integral. El psiquiatra Erich Fromm define la educación como ayudar al niño a realizar sus potencialidades.
Cada uno de nosotros es un ser integral, es decir, somos seres bio, psico, socio, espirituales. Y uniendo estos conceptos de educación y de ser integrales, podemos concluir que estamos llamados a desarrollar todas las potencialidades en estas 4 áreas: biológica, psicológica, social y espiritual. Como nos dice el Papa Francisco, la familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí de la maduración personal. Un acto de misericordia es proporcionar el ambiente, las herramientas y el tiempo necesario para que el niño y el adolescente se desarrollen de forma integral. Y si me permiten, vamos a hacer una comparación. Vamos a compararlo con el plato del buen comer. El plato del buen comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana, ¿verdad? Y que busca promover y educar sobre la salud en materia de alimentación, ¿verdad? Y entonces este plato del buen comer nos ilustra cada uno de los grupos de alimentos, ¿verdad? Con el fin de que nuestra dieta diaria sea correcta, balanceada y que realmente nos dé nutrientes. Bueno, siguiendo esta comparación, podemos decir que la educación integral es como un plato del bien comer, donde ningún alimento es más importante que otro, sino que las 4 áreas son importantes para tener un desarrollo correcto, balanceado, nutritivo y que nos lleve a desarrollar nuestras potencialidades. Por lo cual, te invito a que nos preguntemos y que reflexionemos sobre la nutrición, sobre la educación integral que hay en nuestra familia. ¿Estamos nutriendo nuestra área biológica, la parte psicológica, la parte social y la espiritual? ¿Con qué alimentamos cada una de estas áreas? ¿Cuánto tiempo diario dedicamos a su desarrollo? A veces puede ocurrir que nos preocupemos más por un aspecto y descuidemos los otros. Vamos a ver algunos breves ejemplos para cada uno. En el área biológica, estamos invitados a cuidar nuestra salud, nuestra higiene, nuestra nutrición y a realizar actividad física. Si nosotros somos intencionales en comer alimentos nutritivos, generamos y fortalecemos que tengamos una mejor salud. También esta parte habla de generar y fortalecer nuestros hábitos de higiene, nuestro baño diario, lavarse los dientes, lavarnos las manos. También incluye realizar alguna actividad física que nos mantenga en un buen estado de salud. En el área psicológica, podemos hablar de si cuidamos nuestra mente, cuidamos lo que vemos, lo que leemos, nuestras conversaciones, lo que escuchamos. Es decir, nos aseguramos que todo lo que llega a través de nuestros sentidos realmente nutra nuestra mente y no sea comida chatarra. ¿Qué actividades intencionales realizamos para desarrollar habilidades cognitivas como son el pensamiento crítico, la lectura, resolver problemas, la lógica, matemática, entre otras? ¿No? Si quieren saber más acerca de este tema, los invito, tenemos un canal en Facebook y en YouTube e Instagram que se llama Mujer Educadora y ahí van a encontrar mucho material sobre cómo desarrollar esta formación integral. Después tenemos el área social. Y aquí podemos preguntarnos cuál es la calidad de nuestras relaciones sociales, cuáles son nuestras actitudes con los demás. ¿Somos egoístas o generosos? ¿Amables o groseros? ¿Practicamos las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, o nos encerramos en el egoísmo? Y por último, pero no menos importante, está el área espiritual. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo transmito la fe en mi familia? ¿Como una obligación o como una relación personal con un Dios que nos ama incondicionalmente y que quiere lo mejor para nosotros? Tenemos momentos de oración personal y familiar, nos formamos en la fe, es decir, conozco la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia y pertenezco a alguna comunidad. Recordemos el mandato que nos da Dios en Deuteronomio 6, versos del 4 al 7.
Escucha, Israel. Yahvé es nuestro Dios. Yahvé es único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que hoy te doy. Incúlcaselos a tus hijos, y cuando estés en tu casa, cuando bajes, cuando te acuestes, cuando te levantas, habla siempre de ellos. Estamos llamados a inculcar esto en nuestros hijos. Cada familia es distinta. Los integrantes de las familias son diversos y cada familia tiene una realidad particular, por lo cual no hay fórmulas o recetas mágicas. Sin embargo, algo que puede ayudarnos es sentarnos a revisar cómo está el desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia en cada una de estas áreas. Y una vez que analicemos nuestra realidad, podemos plantearnos objetivos claros y concretos que nos ayuden a tener estrategias para desarrollarnos en estas áreas y así crecer de una forma integral. El segundo punto que vamos a hablar es vivir en la ternura. Pero para educar con ternura, primero tenemos que empezar a transformar ciertas prácticas que tenemos y que a veces no nos damos cuenta que son violentas. Estas prácticas violentas deben comenzar a interrumpirse, a detenerse como un compromiso que nace del corazón y un compromiso de dar a conocer un Dios de amor que cuida y que protege a la niñez y a la adolescencia. En nuestras sociedades tenemos comúnmente prácticas violentas que se han normalizado. Reflexionemos un poco. ¿Cuántas familias que tienen prácticas de violencia saben y reconocen que esas conductas son maltrato? Incluso en algunas ocasiones llegamos a justificar esas prácticas pensando que son necesarias para educar. Y podemos escuchar comentarios como que a veces decimos como, pues a mí me educaron así y no estoy traumado. Mis papás usaron la chancla o el cinturón y aquí estoy. Soy una persona de bien, entre otras. Sin embargo, yo me pregunto, si es así, ¿por qué vivimos tanta violencia hoy? ¿Qué sociedad tenemos hoy? ¿Cómo vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, incluso en nuestra familia? ¿Cuáles son los índices de violencia? Por ejemplo, la ciudad donde yo estoy actualmente tiene el mayor índice en el país de abuso sexual infantil. ¿Cómo se vive el bullying en las familias, en la escuela y en la sociedad? Es más, ¿cómo hemos experimentado la violencia en las redes sociales? La violencia tiene diversas formas de expresión que van desde el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el maltrato emocional, el maltrato físico, el abuso en el consumo de sustancias adictivas, las enfermedades mentales no tratadas, la negligencia emocional, la negligencia física, el abandono. También es violencia cuando a lo mejor el niño no es violentado, pero presencia violencia entre los papás. La discriminación, el bullying, el ser aislado o rechazado por los pares, la exposición a la violencia en la comunidad, el autoritarismo, el control coercitivo, la sobreprotección, la sobreexigencia, el irrespeto, la burla, entre otros. En ocasiones, las personas no se dan cuenta que en lo cotidiano, en su hacer, en su hablar, en su forma de educar, en su manera de acompañar a los niños y adolescentes, están violentados. Es importante que podamos reconocer estas conductas y estas actitudes para que podamos romper con los patrones generacionales de violencia. La vivencia de este tipo de experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia tienen consecuencias a largo plazo, tanto en su desarrollo integral, en su salud y en su educación. Mi invitación de hoy es que podamos identificar si existen algunos de estos patrones en nuestra forma de educar y vivir en familia. Si es así, siempre estamos a tiempo. Dios hace nuevas todas las cosas. Incluso puede sanar nuestras heridas, romper los patrones de violencia y darnos una nueva oportunidad para educar en ternura y buen trato.
cada uno de nosotros ejercemos una labor educativa, ya sea como papás de familia, como abuelos, como maestros, como catequistas, como coordinadores de pastoral o cualquier adulto que acompañe a niños y adolescentes. Cada uno de nosotros tiene un impacto directo en el cuidado de la niñez y la adolescencia. Y este impacto es mayor si nuestra labor educativa está relacionada con la transmisión de la fe. Porque la forma en que nosotros nos relacionamos va a marcar profundamente a los niños. Tan profundamente que a veces es difícil restaurar esas heridas. ¿Te has preguntado por qué hay niños y adolescentes que al crecer no quieren saber nada de la fe y rechazan tener una relación con Dios? ¿Será a veces por nuestra forma de haberles transmitido la fe o por nuestro testimonio? La base de la crianza somos los papás de familia y todos aquellos adultos que dentro de instituciones como son la escuela, la iglesia, cumplimos con este rol de acompañar a la niñez. Por eso es trascendental que eduquemos en la misericordia, como lo hace Dios Padre. Y para ello necesitamos vivir en la ternura. ¿Qué es la ternura? Cuando pensamos en la ternura, a veces pensamos en animalitos pequeños o en bebés. Sin embargo, no hay edad para vivir en ternura. La ternura es una característica que distingue a las personas que cuidan y protegen, a las personas que valoran las capacidades del otro. La ternura permite que todas las personas reconozcan las maneras en que pueden servir y transformar esas prácticas violentas para asegurarse de cuidar la vida de todos los seres. La ternura es un cuidado y una protección que permite ser y hacer responsablemente, reconociendo que todo lo que hacemos tiene un efecto sobre la vida de los demás. La Real Academia de la Lengua Española define la ternura como un cariño entrañable. La ternura nos ayuda a establecer un contacto sano. La ternura se expresa física, psicológica y espiritualmente en la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y por ello les demostramos que nos importan en su totalidad. Mediante un contacto afirmativo y respetuoso con los demás, se refuerza el valor que tiene tanto el cuerpo como el hecho de cuidarlo. Por eso es importante que nosotros podamos tratar al otro con ternura. También la ternura ayuda al desarrollo integral. El desarrollo de los seres humanos depende por completo de la ternura. Fíjate que cuando hay gestos tiernos en quien cuida, se logra que se liberen en el cuerpo de los niños hormonas y químicos que potencian su desarrollo neurológico, físico, emocional y espiritual. Y cuando faltan estos gestos de ternura, escasean o se dan de una manera inconsistente, los cuerpos se enferman y no alcanzan su potencial. También la ternura sana y restaura. Las personas que han sido heridas por el abuso, por la negligencia o por la disfunción familiar pueden encontrar en la ternura un medio para restaurar su sentido de identidad y vocación. Aun cuando las personas hayan enfrentado múltiples situaciones adversas, la presencia de una relación amorosa y comprometida es capaz de prevenir e incluso de reducir los efectos negativos de la violencia sobre su salud emocional, física y espiritual. Porque la ternura restaura nuestras relaciones que se han roto por la violencia. Nos ofrecen un nuevo paradigma de relación, de perdón y de reconciliación. Es en una relación restaurada que la ternura es esencial, ¿verdad? Porque ocupa el lugar que antes tenían el miedo, la culpa, la depresión o las conductas obsesivas, ¿verdad? Nos dice Eric Fromm que es más que un sentimiento, es un acto auténtico en favor de los demás. El Papa Francisco nos habla de la ternura en Amoris Laetitia, en el número 127, y nos dice que el amor de amistad se llama caridad cuando se capta y aprecia el alto valor que tiene el otro. La belleza, el alto valor del otro, que no coincide con atractivos físicos o psicológicos,
nos permite gustar de lo sagrado de su persona, sin la necesidad de poseerlo. Estamos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Donde hay como, se nos venden ciertos conceptos de belleza o de estética, que eso nos empobrece y en realidad apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído, consumido, incluso las personas. La ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a tratar al otro con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y de valorar lo bello y lo sagrado de su persona, que existe más allá de mis necesidades o de mis prejuicios. Y esto me permite buscar su bien, también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. Recordemos que se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja aquello que se ama. Trabajemos por y con nuestras familias, pero trabajemos con gestos de ternura. Y la ternura nos lleva a otra forma de vivir la misericordia en la familia. Y esto es vivir en el buen trato. ¿Qué es el buen trato? Pues lo contrario del maltrato. Toda persona es un ser envuelto en un sinnúmero de relaciones con otras personas o instituciones. Y la familia es ese espacio donde se establecen las primeras relaciones humanas, nuestras primeras interacciones sociales y por consiguiente el primer lugar donde podemos experimentar el buen trato. La familia marca en gran medida la manera en cómo nos vamos a relacionar con las demás personas en el mundo, pues la relación de afecto que un niño establece con sus papás será muy posiblemente el vínculo afectivo más importante en la vida de esa persona. Y será casi inevitable que esta persona tome ese vínculo como un criterio para sus otras relaciones. Es decir, si yo veo un niño que molesta a otros, es muy probable que él sufra violencia en su hogar, ¿verdad? Porque la manera en que nos relacionamos con nuestros papás va a determinar en gran medida la forma en que nos relacionemos con los demás. Por eso es muy importante que nos demos cuenta del papel de los adultos en las relaciones familiares. Es decir, en nosotros recae el mayor peso de responsabilidad de esas relaciones, porque los adultos somos los modelos y ejemplos de las formas básicas de interactuar con los otros. Por eso, no es aventurado afirmar que de nosotros, de los adultos, depende que la familia se convierta en un espacio de buen trato o, por lo contrario, de maltrato. Los niños siguen los modelos que ven en nosotros y buscarán en otros lugares las oportunidades que no encuentran en casa, para expresarse, para demostrar su afecto, para sentirse parte de algo. Nuestra responsabilidad como adultos en familia es promover esos ambientes sanos para que demos lugar a relaciones sanas. De allí la importancia de promover programas donde podemos ayudar a los papás, ¿verdad? A que promuevan modelos de crianza basados en el buen trato. Y hoy quisiera decirte que si tu experiencia familiar en la niñez no fue lo que debería haber sido, siempre tenemos la oportunidad de hacer un cambio consciente, una diferencia. Tú y yo estamos llamados, tú y yo podemos y debemos ser para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para todos los que están a nuestro cargo, debemos ser modelos de buen trato, personas que acompañen en un camino de integración y crecimiento personal. Es cierto, cada uno de nosotros está en camino, está en proceso, y en cada instante tenemos la oportunidad de mejorar, de pedirle a Dios que haga nuevas todas las cosas, y así poder generar un cambio real en nuestra familia y por tanto en nuestra sociedad. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, en los numerales 99 y 100, nos dice que amar también es volverse amable, y que allí toma sentido la palabra asgemonogei, que quiere decir que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés y no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás.
La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona que pueda cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos también a callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano pueda elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando forma ya parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de espera que el otro abra la puerta de su corazón. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere que tengamos una mirada amable puesta en él. Y esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca los defectos y los errores ajenos, muchas veces para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y que así podamos ser tolerantes y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor que es amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración y construye una trama social firme. El que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Al paralítico le dijo, confía, tus pecados te son perdonados. A la mujer cananea que pide un milagro para su hija le dice, qué grande es tu fe. A la niña que había fallecido le dice, niña, a ti te digo, levántate. A la mujer arrepentida le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y a sus discípulos les dice, tengan confianza, soy yo, no teman. No son palabras que humillen, que entristezcan, que irriten, que desprecien. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Y en nuestro siguiente punto tenemos que otra manera de vivir la misericordia es ser agradecidos. La Real Academia de la Lengua Española define la gratitud como ese sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o el favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Es decir, ser agradecido es comunicar a otro la forma precisa en la que ellos nos han beneficiado y buscar una forma de honrarle. Lo contrario del agradecimiento es el orgullo, creer que yo he logrado lo que en realidad Dios y otros han hecho por mí y a través de mí. La gratitud es reconocer el hecho de que todo lo que tenemos es resultado de la intervención de Dios y de lo que otros han hecho en favor de nosotros. La palabra de Dios nos invita a vivir esta actitud y nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Den en todo gracias a Dios, porque tal es su voluntad en Cristo Jesús respecto a nosotros. Una forma clara de manifestar la gratitud es con una sonrisa amable, cálida, que exprese, tú eres importante, aprecio lo que eres, me da gusto verte, tu presencia es agradable para mí. Y te invito a que hagas un ejercicio rapidísimo junto a mí. Si puedes y tienes frente a ti un espejo, ponte enfrente de él y frunce tu ceño, como cuando estás enojado. Frunce tu ceño y pregúntate, ¿cuántos músculos intervienen en este gesto? ¿Cómo te ves? ¿Qué se puede percibir de ti? Ahora, expresa una sonrisa cálida y amable. ¿Cuántos músculos intervienen en este gesto? ¿Cómo te ves? ¿Qué se percibe de ti? ¿Qué gesto implica mayor intervención de músculos en la cara? ¿Qué es más fácil? ¿Fruncir el ceño, torcer la boca o sonreír? ¿Qué consecuencias tendría vivir en el orgullo y qué consecuencias tiene vivir en el agradecimiento? ¿Qué músculos quieres fortalecer?
en tu rostro, los que fruncen el ceño o los que producen una sonrisa. Seamos agradecidos en los tiempos de bonanza y en los de escasez. Seamos agradecidos en la salud y en la enfermedad. Seamos agradecidos cuando se solucionan los retos y dificultades de la vida, pero también seamos agradecidos durante el proceso. Que podamos decir como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Yahvé lo dio, Yahvé lo ha quitado, bendito sea el nombre de Yahvé. Ser agradecidos en todo momento con la confianza que expresa San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, incluso las que no nos gustan. Asimismo, expresemos nuestro agradecimiento con nuestro canto, como nos invita el Salmo 28, verso 7, donde dice: ya ves mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui socorrido, y mi corazón salta de gozo, y le alabaré con mis cantos. Que nuestro canto sea también de agradecimiento a Dios. También seamos agradecidos con nuestros papás, con nuestros hijos, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, con los sacerdotes, con nuestros líderes religiosos, pero también con nuestras autoridades civiles y con nuestros jefes o patrones. Que vivamos en actitud de agradecimiento, sabiendo que un corazón agradecido es un corazón alegre. Y por último, la quinta propuesta es vivir las obras de misericordia corporales y espirituales en la familia. La sesión anterior la dedicamos por completo a hablar de este tema, por lo cual no voy a profundizar. Solo es invitarte hoy a que podamos hacer la vida en nuestra familia, que los primeros con quienes actuemos con misericordia sean nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres. Que recordemos que el siervo fiel empieza por lo pequeño, que en nuestro día a día, en las pequeñas acciones diarias, se muestre la misericordia. Recordemos lo que le dijo Jesús a Santa Faustina en el numeral 742. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Y te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción; la segunda, la palabra; y la tercera, la oración. Que en nuestro trato diario seamos misericordiosos. En la acción, que es la forma de tratarnos; en la palabra, que es la forma de hablarnos; y en la oración, oremos por nuestra familia y nuestras necesidades materiales, espirituales, corporales, sociales y psicológicas. Y recordemos la invitación del Papa Francisco en Amoris Laetitia, numerales 133 y 134, que dice: por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia es necesario usar 3 palabras. Quisiera repetirlo: 3 palabras: permiso, gracias, perdón. 3 palabras clave. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso. Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría. No seamos mezquinos en el uso de estas palabras. Seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pesan. A veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. En cambio, las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, protegen y alimentan el amor día tras día. Todo esto se realiza en un camino de permanente crecimiento. Esta forma tan particular de amor está llamada a una constante maduración, porque hay que aplicarle siempre aquello que Santo Tomás de Aquino decía de la caridad. La caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento, ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo. Tampoco por parte de la persona se le puede prefijar un límite, porque al crecer la caridad
sobrecrece también la capacidad para un aumento superior. San Pablo exhortaba con fuerza que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros. Y añade, en cuanto al amor mutuo, los exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más. El amor no se cuida ante todo hablando de una obligación o repitiendo frases hechas, sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. El amor que no crece comienza a correr riesgos y solo podemos crecer respondiendo a la gracia de Dios con más actos de amor, con más actos de cariño, más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres. Para ir cerrando, permíteme contarte una historia. El anciano padre Frem tomó un día su bastón y le pidió a sus alumnos que lo acompañaran al granero del pueblo. Llegando, le dice al encargado, dame trigo. Y el encargado le pregunta, padre, ¿has sembrado y cosechado? No, respondió el padre Fren. El encargado le dice entonces, padre Fren, ¿cómo pretendes recibir trigo si no has trabajado? El padre Fren pregunta al encargado, ¿entonces el que no trabaja no recibe nada? No, dijo el encargado. El padre Fren se fue y los alumnos con todo respeto le preguntaron, padre Efrem, ¿para qué pediste trigo si no tienes derecho? Y él les contesta, lo hice para que aprendan ustedes que el que no trabaja por Dios no tiene derecho a ninguna recompensa por parte de Dios. Mi invitación del día de hoy es, sembremos misericordia en nuestras familias para que cosechemos esa misericordia. Hoy, para resumir, hablamos de la familia y de su papel trascendente en la sociedad. Hablamos de que una familia cristiana debe ser una iglesia en pequeño y que todos los integrantes de una familia están invitados a fortalecerse mutuamente en la fe y a aventajarse unos a otros en el celo por Dios. Y para sembrar misericordia hay una propuesta de trabajar 5 aspectos. Primero, la educación integral, ¿verdad? Somos seres biopsicosocioespirituales. Y la invitación es que podamos desarrollarnos de manera integral en estas 5 áreas: biológica, psicológica, social y espiritual. Como nos dice el Papa Francisco, la familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí que dan la madurez personal. El segundo punto es vivir la ternura. La ternura es una característica distintiva de quien cuida y de quien protege, ¿verdad? Y para ello necesitamos primero identificar si hay alguna práctica violenta que tengamos y que la podamos cambiar. La ternura es cuidar y proteger responsablemente al otro, permitiéndole ser. La ternura nos ayuda a tener un contacto sano, impulsa el desarrollo integral, sana las heridas y restaura a las personas. La ternura es más que un sentimiento, es un acto auténtico en favor de los demás. La ternura es una manifestación de un amor que nos libera del deseo de ser egoístas, ¿verdad? Nos lleva a relacionarnos con respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle la libertad al otro. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser persona. Es buscar su bien. Y bueno, nuestro tercer punto es vivir el buen trato. Amar, vivir la misericordia, también es volverse amable. Es decir, no tratar con rudeza, no ser descortés, no ser duro en el trato, sino que nuestros modos, palabras, gestos sean agradables, ¿verdad? No hacer sufrir a los demás, sino que la cortesía sea una escuela de sensibilidad y desinterés, ¿verdad? Ser amable no es una opción que podamos elegir o rechazar, sino que ser amable es una exigencia irrenunciable del amor. Todos estamos obligados a ser afables con los que nos rodean. Que cuando entremos en la vida del otro, lo hagamos con una delicadeza,
que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. En cuarto lugar, tenemos ser agradecidos. Y vimos que la gratitud es comunicar a otros formas precisas en las que ellos nos han beneficiado y buscar la manera de honrarles. Lo contrario del agradecimiento es el orgullo, creer que yo lo he logrado solo, cuando en realidad ha sido por gracia de Dios y por lo que otros han hecho en mí y a través de mí. La gratitud es reconocer el hecho de que todo lo que tenemos es resultado de la inversión que Dios y otros han hecho en nosotros. Y en quinto lugar, tenemos vivir las obras de misericordia, ¿verdad? Recordando lo que le dijo Jesús a Santa Faustina. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Y debes demostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Y nos da tres formas de ejercer esta misericordia. La primera, la acción; la segunda, la palabra; y la tercera, la oración. Que en nuestro trato diario seamos misericordiosos. En la acción, que es la forma de tratarnos; en la palabra, que es la forma de hablarnos; y en la oración, ¿verdad? En nuestra oración por el otro. Dios confía en ti. Por eso te ha dado esta heredad. Por eso te ha dado a tus hijos como herencia y los ha puesto en tus manos. Yo desconozco la situación actual de tu familia. Sin embargo, quiero decirte que Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Te invito a que vivamos la misericordia como un camino de permanente conversión y crecimiento. Que constantemente maduremos nuestra forma de amarnos. Que hagamos caso a las palabras de San Pablo, que nos invita a progresar y a sobreabundar en el amor de unos con otros. Que hagamos caso cuando nos dice: en cuanto al amor mutuo, los exhortamos, hermanos, a que sigan progresando más y más. Como en este camino no podemos solo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser cada día más misericordiosos. Jesús, Jesús misericordioso, en este día pongo dentro de tu sagrado corazón a mi familia, a cada uno de sus integrantes y sus necesidades. Los confío a tu misericordia y a tu gran amor. Jesús, ayúdame a ser misericordiosa con los demás, a ser un verdadero testigo y difusor de tu amor, a través de mis acciones, de mis palabras y de mi oración. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecerles mucho el haber compartido hoy, el haber estado juntos. Nos vemos la próxima semana para nuestra última sesión. Muchas gracias.